¿Tienes el corazón herido? Recibe una transfusión de corazón a corazón. Hola querido amigo, querida amiga, es un placer poder saludarte una vez más. Me alegra que podamos encontrarnos en esta ocasión para compartir contigo lo que creo Dios cree que debes de saber o recordar por si acaso ya lo sabes. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses es una carta maravillosa. Fue escrita desde Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, y esta carta se escribió 10 años después de que Pablo predicara por primera vez en Filipos. La iglesia de Filipos, de los filipenses, era dirigida por ancianos y diáconos. Era una iglesia que, de acuerdo a Filipenses 1:29, estaban sufriendo persecución. Se había producido allí alguna tendencia a la discordia. Por eso es que Pablo pide a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero no hay indicación de que hubiera corrupción moral o falsas doctrinas. Los filipenses habían enviado a Epafrodito a Pablo con dádivas para que lo ayudara en su aflicción. Después de enfermar gravemente en Roma, se recupera, regresa a Filipos y con él el apóstol Pablo manda la carta. El tema principal de la epístola a los filipenses es el gozo en Cristo. Y la carta utiliza repetidas veces las palabras gozo y regocijaos. Por lo tanto, si tu vida está amargada, si tu vida está triste, si tu vida está golpeada, si las cosas no están saliendo bien, te invito a que leas la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y lo que la hace más interesante, más atractiva y más hermosa es que el hombre que mandó estar gozoso estaba preso en una fría y oscura celda del Imperio Romano. Uno de los pasajes más hermosos de esta carta está en el capítulo 3, los versículos 12 y 13. Dice: no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo primero que necesitamos tener claro es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada ser humano que ha nacido en este planeta. Y en estos versículos que acabamos de leer y que brevemente vamos a estudiar, nosotros podemos encontrar 4 características que debemos de poseer tú y yo para lograr cumplir en nuestras vidas el propósito que Dios tiene para nosotros. La primera característica es descontentamiento. El apóstol Pablo dice: no pretendo haberlo alcanzado, no que lo haya alcanzado ya. El primer factor esencial para lograr el progreso en la vida espiritual y en la iglesia y para cumplir el propósito de Dios es sentir una insatisfacción santificada. Disfrutamos y celebramos los triunfos alcanzados, pero no nos conformamos con eso y buscamos el cumplimiento de metas más altas. Muchas personas se sienten satisfechas porque comparan su progreso con el de otras personas, generalmente con el de aquellos que no progresan mucho. Pero la comparación no es buena. Si te comparas con una persona que está por debajo de ti, pues entonces eso te motivará al orgullo y a la exaltación. Si te comparas con una persona que está a tu mismo nivel, eso te va a motivar a la competencia para intentar ser mejor que él. Si te comparas con una persona que esté por encima de ti, entonces te vas a entristecer y tu autoestima puede decaer. Pero Pablo no se comparaba con otros. Él se comparó consigo mismo y con Cristo. El cristiano que es maduro espiritualmente reconoce que no es perfecto y que no ha alcanzado el propósito de Dios para su vida. Reconoce que debe seguir creciendo. El principal deber del cristiano es proseguir siempre en alcanzar el propósito para el cual Dios lo llamó. La segunda característica para poder alcanzar el propósito de Dios es la devoción. Dice el apóstol: una sola cosa hago.
Pablo no se enfoca en otra cosa que en lograr alcanzar el propósito de Dios para su vida. No tenía muchos objetivos. Su objetivo era uno solo. Y a eso se dedicó toda su vida después del encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Muchos creyentes están envueltos en muchas cosas. Muchas personas están envueltos en mucha actividad, pero esa mucha actividad no necesariamente significa progreso, cuando el secreto del progreso está en concentrarse en una sola cosa. La mayoría de lo que alcances vendrá de la minoría de lo que hagas. El creyente debe dedicarse solamente a la carrera cristiana. Todo lo que Pablo hacía, lo hacía para la predicación del evangelio a los gentiles, porque él entendía que esa era la misión que Dios le había encomendado. Todo lo que hagamos debe estar guiado con este pensamiento. Cualquier proyecto que hagas como iglesia, como líder, como persona, debe estar sazonado por la predicación del evangelio. Nuestro único objetivo debe ser cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. No podemos permitir que nada ni nadie nos desvíe. La tercera característica que menciona el apóstol para que el propósito de Dios sea una realidad en nosotros es dirección. Dice Pablo en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay dos cosas que debemos olvidar. En primer lugar, los fracasos. Y tal vez no podemos cambiar el pasado. Tal vez no podemos hacer producir una amnesia en nuestra mente que borre todo lo malo que hemos vivido atrás. Pero sí podemos cambiar sus significados. Los eventos no pueden cambiar, pero la manera de verlos sí. Y eso fue lo que hizo José con sus hermanos. José nunca olvidó que sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo enviaron lejos a ser un esclavo. Pero cuando José ya era un ministro en Egipto y sus hermanos estaban delante de él, miren, escuchen las palabras de José. No fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo a este lugar para yo salvar la vida de mucha gente. Eso es olvidar el pasado. Es olvidar los fracasos y lo malo. Pero también debemos olvidar los triunfos y tal vez esto te suene extraño. Algunos creyentes se distraen con los éxitos del pasado. Las victorias pasadas no garantizan seguridad presente y futura. El satisfacerse con triunfos pasados induce al descuido. Las victorias de ayer no son suficientes para el día de hoy. El cristiano debe avanzar continuamente, obteniendo nuevas victorias cada día. Para alcanzar el objetivo que Dios tiene para nosotros, debemos olvidar lo que queda atrás, las discordias con nuestros hermanos, los errores cometidos en el pasado y avanzar hacia adelante. Y la cuarta y última característica es determinación. Dice el apóstol, prosigo a la meta. El que quiera triunfar debe percibir con claridad la meta y el galardón. La meta es el objetivo que nos proponemos alcanzar y el galardón es lo que espero cuando cumpla ese objetivo. El que quiera alcanzar el objetivo debe vivir con la determinación de ganarlo. Esto implica esfuerzo, sacrificio y esmero. Y aquí hay dos extremos que debemos evitar. El primero es pensar que yo debo hacerlo todo, que las personas dependen, todos sus esfuerzos, todo lo que logren depende de sus propios esfuerzos. Y el segundo extremo es pensar que Dios debe hacerlo todo y nosotros no debemos hacer nada. No, queridos, debemos de hacer un equilibrio. Hacemos nuestra parte y el resto se lo dejamos a nuestro Dios. Con estas cuatro características, la primera de ellas es el descontentamiento. La segunda de ellas es la devoción. La tercera es dirección. Y la cuarta es la determinación. Con ellas nosotros podemos obtener el propósito por el cual Jesús nos puso aquí. Hoy quiero invitarte, el Espíritu de Dios te invita a que no te rindas, a que avances hacia adelante, a que como el apóstol Pablo, con toda la determinación, no te sientas satisfecho con el nivel espiritual que tienes, sino sigue avanzando día tras día hasta que logres llegar al reino de los cielos, hasta que logres cumplir en tu vida el propósito para el cual Dios te tiene en este planeta. Dios te bendiga.